boomer, creo. Ya, estoy grabando. Oli, ¿cómo están? Soy youtuber. ¿Cómo están? ¿Cómo están para mañana? Violín. ¿Violín? ¿Han estudiado? Más o menos. Ahí nomás con parametrizaciones. ¿Cómo es la cuestión? Si parametrización es lo más fácil. No, ya. Voy a hacer un repaso de lo que vimos en el auxiliar 2, lo que vimos en el auxiliar 3, si hay preguntas de eso, y después me hacen todas las preguntas de la vida que me quieran hacer preguntas, ¿ya? ¿Les tinca? Bueno. Ya, perfecto. Ya. Es que soy tonta. Acá. Ya. Acuérdense que tienen que saber sacar los factores de escala, ¿ya? Aquí está la fórmula. Es fácil. Uy, estoy derechita. Es fácil, es la norma de la parametrización, o sea, la norma de la derivada parcial de la parametrización, así que no se pueden olvidar. Acá están el rotor y la divergencia. Igual van a hacer el control y yo creo que, no sé, vamos a tener como eso escrito en alguna parte del mundo para que ustedes lo van a ver. No es como tanto para aprenderse la memoria. Ya. Ya, empecemos con la... ¿alguien me iba a preguntar algo? El profe me dijo que le dijera unas cosas, pero se hay que buscar el celular. ¿Qué me dijo el profe? ¿Qué me dijo? Ya, el profe dijo que si estudiaron, el control no debería generarle mayor inconveniente. Está como muy asible si estudiaron bien, hicieron los problemas de la guía y esas cosas. Son 2 preguntas. Y eso. Creo que son 2 horas. No sé cuántas horas son. Era a las 6 mañana. Así que eso, ya, va a empezar para no perder el tiempo. Ya. ¿Tienen dudas de...? Dime. Perdón. No, Es que, bueno, en verdad es como del AUX 1. No sé si puedo hacer ¿ya? todavía esa pregunta. Y es Obvio que sí. mencionaste algo cuando estabas explicando, mostraste como unos gráficos y estabas explicando que un gráfico tenía como un movimiento en la tercera dimensión, como que ¿Ya? No te escucho. Se me cortó. Hola. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya, ahora no te escuché nada de lo que me dijiste. Oh, no, ya. Perdón. ¿Ahora Tranquilo. se escucha? Sí, ahora te escucho. Ya, es que en el AUX 1 cuando hiciste un análisis como de la divergencia cuando mostraste las figuras en 3D. ¿Ya? Y ahí dijiste que si la divergencia era negativa se hacía como un sumidero y si era positiva, entonces eso como o sea, no sé en qué parte lo explican del apunte porque lo estaba leyendo y no lo encontré. Ya, es simplemente la noción como geométrica de lo que significa la divergencia, una divergencia positiva y una divergencia... No soy de astro, soy tan dispersa, no soy de astro, soy de eléctrica. ¿En qué estaba? Diciéndole, ya. Es como la noción geométrica de lo que significa la divergencia. Una divergencia positiva es que algo sale de un ejemplo de la divergencia positiva de un campo es que algo está saliendo de algún punto, y una divergencia negativa es que algo está entrando, un sumidero. Eso era, no sé, no le he visto el apunte, me mandaron una pregunta del apunte, yo no sé dónde está el apunte, ¿dónde está el apunte? No se lo subieron se mete en material docente, ¿dónde lo descargaron ustedes? Estaba en el enlace, en los enlaces creo que estaba. Yo me descargué uno por Docencia DIM, la página como que tiene todas esas cosas. Yo me traté de meter y me salía como que la página era como rancia, así como, esto te puede dañar el computador, y yo como, ¿cómo me meto igual? Y no me puede meter igual. Me quería meter para ver los controles anteriores, para sacar como preguntas de ahí, o ver las preguntas que abordaban en los controles anteriores, pero no me pude meter. Disculpa.
Y Dime. en la misma línea, el rotor, ¿qué muestra como que si gira? Sí, O- como si gira. Ya. Me acuerdo Gracias. que una vez me lo explicaron como esto. Imagínate que tení como agüita. A ver, lo voy a dibujar. Espérenme, ya lo voy a dejar acá. Ya, mira. Imagínate que tenéis como agüita, no sé, y que va avanzando. Y si metí una pelotita y la pelotita gira, como la fuerza que hace girar a la pelotita, eso es un campo. ¿Qué te pasó? Uy, tonto. Perdón. Lo que hace como las velocidades alrededor de la pelotita que hacen que gire, eso es su rotor. ¿Me entienden? En el campo de velocidades que se crean alrededor de la pelota. ¿Sí? Pero sí, un ejemplo, si tú Entiendo. veis una carga puntual que sale en líneas de campo, el rotor lo más probable es que sea cero, porque no hay nada girando, ¿cachai? Y los que vimos en ese que era como una espiral, que iban como girando las flechitas, ahí tenía un rotor feo que no me acuerdo cuánto era. Está en lo que le subí. Ah, no le subí el documento del auxiliar una vez, que no lo tengo, ahora lo estaba buscando y no lo tengo. Porque creo que lo hice muy feo y lo borré. Pero eso. Ya, empecemos con... ¿Alguna otra duda de eso? Yo tengo una pregunta del auxiliar 3. ¿Ya? Dale. A ver, espérame, déjame buscarla. Ah, sí, me acuerdo que era en la P3B o P4B, déjame ver. ¿Ya P4B? Que era, porque cambias las coordenadas, pones coordenadas cilíndricas Ujú. y en un momento haces como de U a de teta y no entiendo, ahí me perdí entera, no entendí como el cambio que hiciste. A ver, espera, déjame Cuando, buscarlo. porque primero sacamos el producto cruz de ¿Cuál U era a de B, P4? ¿Cuál era? P4B, P4B. 4B. Acá está, ya. Sí, ¿Sí? ya, sacamos el producto cruz y eso lo entendí súper bien. Ujú. Llegamos a una raíz de 2u cuadrado más 4 más 2b cuadrado y después, cuando vamos a integrar, cambias u y b y ahí me perdí totalmente. Ah, ya, mira. Nosotros teníamos que, el área de esto era esto que está escrito acá, ¿cierto? Acá tengo la integral y con las variables que estaban en el inicio. Sí, Entonces, yo dije, ya, no voy a hacerlo con estas variables, la integral, así que voy a hacer un cambio de variable y lo pasé a polares. Entonces yo dije que imagínate que esto fuera como x e y, ¿cachai? X cuadrado más y cuadrado igual a un radio, ¿ya? Entonces yo dije, va a ser r coseno de teta, v va a ser r seno de teta, teta se va a mover entre 0 y 2pi y r entre 0 y 1. Eso te da cuando hacía el cambio de variable, cuando hacía el cambio de variable aquí en los límites de las integrales, y de u de ya, teta es r de r de teta. Eso lo podía hacer también cuando ocupáis los factores de escala y todo eso. Entonces aquí yo simplemente ya. reemplacé, pues, mira, dije, 2u cuadrado va a ser 2r cuadrado coseno cuadrado, porque eso era u, más 2v cuadrado, 2r cuadrado seno cuadrado más 4. Después me quedó 2r cuadrado más 4, coseno cuadrado más seno cuadrado es ¿Y 1. cómo puedo obtener el de U a de teta? Ya, el de u de teta se calcula así, mira. Ay. Es que, no, pues, nada que ver. El de u de teta, en este caso, ¿por qué puse de u de teta? Sí, pues, no es de u de teta, me equivoqué acá, es de u de v, nada que ver. Ah, ya, sí, ahí tiene más sentido. Sí, nada que ver. Es de u de v va a Ya, ser r de vale, r de vale, teta. ¿Ya? ¿Se entiende eso ya, ahora? Sí. listo. Sí. Sí, no, siempre me equivoco en tipear. Ay, estoy rayando. Y yo podría haber hecho podría haber sacado el área con las coordenadas que tenía de U y B, Sí, pues. con sus respectivos límites y después volver a la variable, después de haber integrado. O sea, ¿por qué volverías a una variable si no cambiaste nunca? ¿Cómo? O sea, es que, pero Tú es que podrías después, podrías haber resuelto la integral sin hacer cambio de variable. Yo lo hice porque era más fácil nomás, ya, no, sí, ya, ahí sí ya me, ¿cachai?
Y Sí, después hice ya otro entendí cambio. bien. Ya, perfecto. Voy a empezar repasando el auxiliar 2 para que vayamos por orden. Ahí está hablando Luis Muñoz. Al hacer cambio de variable deben colocar los factores de escala. Sí, pues eso es lo que tienen que saber, porque cuando ustedes hacen un cambio de variable en coordenadas curvilíneas, tienen que poner los factores de escala. Pues. Acá está cómo sacar los factores de escala. Ya. ¿Saben cómo sacar los factores de escala, cierto? Chiquillos. ¿Puedes contestar, Sí, Fran? oye, Dime. tengo una pregunta súper básica respecto a la fórmula del Claro. rotor. Que ¿Ya? cuando está la fórmula en la matriz, ya todo bacán, pero cuando la empiezas a desarrollar, la he visto puesta con distintos signos, como el primer Ah, tongo, como con su paréntesis, luego un menos, luego el segundo sí. tongo, y luego un menos o a veces un más, y como que no entiendo cómo es eso No. de los signos. Ya, mira, la fórmula de este producto siempre va a ¿Sí? ser así. Mira, oye, yo tengo, siempre hago esto, ya tacho. ¿Pudiera hablar para afuera, please? La primera coordenada, esta, es positiva, la multiplicación. ¿Ya? Multiplicación Ya. cruzada menos eso es positiva. La segunda es negativa, la da al Ah, medio. ya, Y la tercera es positiva. ya. Cuando sí hay como cuando sí hay como un producto cruz que era distinto, que era como tomando las como matrices cuadradas de acá abajo, cuando ibas como tapando partes, también la del medio era negativa. No sé si se acuerda de eso. Ya, pero la gente, Ya. tú lo he visto positivo algunas veces la del medio, porque cuando hacen esta, ya, esto sería menos du FW HW más DW FU HU. Pero cuando la veis positiva es porque simplemente, o sea, menos, aquí va menos. Es porque aquí cambian la cuestión, pues ponen primero esta, FUHU, Ajá. menos DU FW ¿cachai? Y por eso la ponen positiva. Perfecto. Solamente lo dan vuelta. Ah, ya. Ya, pero si uno lo hace ordenado como de derecha a izquierda, en diagonal, debería ¿Sí? ser siempre positivos. No, pues debería ser negativo, debería ser el segundo negativo. El segundo es negativo, sí, sí. Ya, bacán, gracias. Ya, de nada. Cállate, por favor. ¿No ves que van a empezar que lo estoy haciendo callar a ella y no lo estoy haciendo callar a ella? Discúlpenme. Tengo una mosca hablando al lado mío. Ya. ¿Saben sacar los factores de escala? ¿Saben sacar la norma? O sea, derivar la parametrización y sacar la norma de la parametrización, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Acuérdense que le hice una pregunta de simetría en coordenadas cilíndricas. Lo que acá te decían es que cuando tiene simetría cilíndrica, podía escribir el campo, lo podía escribir así, que solamente dependa de ρ. Cuando es simétrico, solo depende de ρ. Pero si, por ejemplo, le preguntan eso en el control, tienen que demostrarlo que solamente depende de ρ. Que la divergencia se puede escribir... Chuta, lápiz cambiado. Que la divergencia se puede escribir así, y que si la divergencia es nula, esto era muy parecido a lo que salía en la guía. Pudieron hacer la pregunta en la guía, ¿cierto? Sí. Sí, ya. ¿Cuál Bueno. pregunta? La P2 creo que era. A ver, la tengo... Ahí la cerré. Era la P2, creo. Sí, la P2. Que le había que probar que el campo tenía simetría cilíndrica. Oye, hagan la guía, po. Florencia, tenéis que hacer la guía si la prueban mañana. Y lo más probable es que salgan preguntas muy iguales. Por eso yo no puedo resolverle la guía, porque van a sacar preguntas de ahí. Fabi, ¿Mm? es que yo hice esa pregunta de la guía, pero el planteamiento es un poco distinto a la que nos mostraste tú, obvio, porque no la podía Sí, hacer sí. igual. Ujú. Pero lo que no entiendo es porque nos dicen como, pruebe que es el único. Entonces no entiendo por qué lo que hacemos nosotros prueba que es el único. A ver, déjame acordarme cómo era esto. La simetría FR, GR y tal diferencia. Prueba que si el vectorial es... Ah, no, ¿dónde sale? Prueba que el único campo con simetría esférica. ¿Dónde hice esta pregunta? Era porque... Ah, ya. Mira, es muy parecido a lo que yo hice en los auxiliar.
Auxiliar Sí, sí, 2. el desarrollo es como el mismo, pero Sí, como la formalidad no la entiendo. cuando así la doble implicancia de esta parte, ¿dónde está? Ah, acá está la doble implicancia. La doble implicancia te da que el único que puede tener divergencia cero y ser, ¿cómo se llama? ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Uy, y tener simetría, en este caso era esférica, era el que te daban, ¿cachai? Porque era el único que cuando tú integrabas, te daba, porque tenés que integrar la divergencia, y eso te va a dar una constante. O sea, obviamente si cambié la constante hay distintos campos, pero es único, ¿cachai? ¿Me entendí? Ah, ya, sí, Teorema de ya. existencia y unicidad de las EDO. Es por la doble implicancia, entonces. Claro, y teorema de existencia y unicidad. Yeah, Ya, perfecto. me doy color. ¿Alguna otra duda de Laux 2 o vamos repasando pregunta por pregunta? ¿Qué les tinca? Yo creo que es mejor pregunta por pregunta porque ahora para seguirte el hilo con las preguntas como que estoy pasando todas las hojas para adelante, todas las hojas para atrás, Ya, vamos pregunta por porque pregunta. mejor me he Ya, ordenado. lo siento. Ya, lo de calcular factores de escala no hay drama, porque yo sé que no hay drama ahí, no es tan difícil, no es difícil en verdad, es sacar la norma. Después, calcular los vectores unitarios tampoco, porque es aplicar fórmula, ¿cierto? Y calcular divergencia y rotor de F en coordenada... acá te dan como un F y tú tenés que pasarlo a coordenada cilíndrica, que era lo que... O sea, sí, con la coordenada cilíndrica que es lo que hicimos, para que salga mucho más fácil, y calcular la divergencia y el rotor con la fórmula de divergencia y rotor en coordenadas curvilíneas. Ya tenía ahí los factores de escala, además tenéis que darte cuenta en esta que Una tení... pregunta, ¿por qué Dime, el toro era regular? ¿por qué qué? ¿Qué me habló? ¿Aló? Jennifer, ¿tú me hablaste? Creo que preguntó qué significaba que fuera regular. Ah, que fuera regular. Ya, aquí les tengo lo que... Suave y regular. Ya, súper. Ah, perdón. Lo tengo acá. Tu. ¿Era este? No. Ya, pero que sea regular, que un camino sea regular, es que no tiene cortes. ¿Me entiendes? Que no es, que el camino puedes parametrizarlo completamente. Es un ejemplo, cuando tú parametrizas un cuadrado, ponte tú, a ver, ¿dónde estoy? No, es acá. Acá. Ya, cuando tú parametrizas un cuadrado, tú tienes que dividirlo en distintos caminos para que cada camino sea suave y regular para poder parametrizarlo, porque tú no puedes parametrizar el cuadrado completo con una sola curva, ¿cierto? Porque acá tienes estos cortes, los piquitos. ¿Es derivable en esta parte un camino, en esa esquina? No. No. Entonces acá tenéis que dividirlo, o sea, parametrizar por pedazos regulares, donde no hayan discontinuidades. Eso quiere decir que sea regular. ¿Se cachó? Javi, el profe en una clase mencionó que para las superficies, al menos, Uh-huh. como que ¿Ya? ser regular significaba que las derivadas parciales fueran distintas de cero. Tipo, también. Cuando tú parametrizas una superficie, más allá de un camino, acá lo que estábamos haciendo era un camino, suave y regular, en las superficies tienes que encontrar caminos para poder parametrizar la superficie en donde las derivadas sean distintas de cero. Claro.
Ya, ¿seguimos? Aló. Bueno, Ya. Entonces, acá ya era calcular divergencia y rotor. Aquí hicimos el cambio de variable. Dejamos f de rho, teta, z. Y nos dimos cuenta de esto. De lo que está aquí. Uy, estoy apuntando con la mano y ni me ven. De esto. Que SF era una combinación lineal de esto que está aquí. Y eso era era el rotongo, tetatongo y zetatongo, y después podíamos escribir el campo de esta forma, entonces era mucho más fácil calcular la divergencia del rotor. Así que ahí está la divergencia del rotor, o sea, la fórmula de la divergencia, calculamos la divergencia, y acá a mí me dio en coordenadas polares, después lo pasé a lo que valía ρ, después, eso lo podrían haber dejado en polares, da lo mismo, después el rotor, seguimos la fórmula del rotor, que es esta que está acá, y nada, pues, reemplazamos, ¿cierto? Esto es reemplazar nomás. Esto era reemplazar. Después la pregunta 2 era la de la simetría. Y me preguntaban, o sea, me decían que podía escribir un campo vectorial con simetría cilíndrica de esta forma. O sea, que solamente dependía de teta. Me decían, y me hacían probar que el rotor era 0. Eso es lo que me preguntaron, ¿no? Y me preguntan, ya, muestre que todo campo con simetría cilíndrica es irrotacional. Así que lo que tenía que ver era que el rotor era 0, y como f solamente dependía de ρ, tenía que f de teta y f de z eran 0, además las derivadas parciales de f con respecto a teta y a z eran 0, porque solamente dependía de ρ, entonces solamente sobrevivía el f de ρ y las derivadas parciales con respecto a ρ, y me daba que el rotor era 0 al final, porque la multiplicación y todo eso me daba 0. Porque lo único que no era 0 como multiplicación era esta, que eran zetatongo, pero de a de teta de f quería de preguntar si ρ, es que podíamos hacer la, la B primero. Si es que vamos a hacer las dos, si es que no, no importa. la B, ya pongamos la B. Ya. Después me decían, verifica que si un campo tiene simetría cilíndrica, entonces la divergencia de f se puede escribir de la forma que está aquí. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces yo decía, ya, f, si tiene simetría cilíndrica, el f se escribe de esta forma, o sea, solamente dependiendo de ρ y en rotongo. Entonces, calculo la divergencia, y acá tengo la fórmula de la divergencia, entonces ya me quedaría 1 partido en los factores de escala, solamente tengo el ρ, porque los factores de escala en cilíndrica eran, no, pues, esférica, no, cilíndrica, eran 1, o sea, h de ρ era 1, h de teta era ρ, y h de z era 1. Entonces solamente me sobrevivía el ρ. Después tengo la derivada parcial con respecto a la primera coordenada, en este caso es ρ, de f de ρ, porque ese es f de u, por h de teta, que es ρ, y h de z, que es 1. Entonces me queda la derivada parcial de ρ, f de ρ por ρ, más la derivada parcial de teta de h de u, que en este caso sería 1, f de teta es 0, porque si tiene simetría cilíndrica solamente depende de ρ, entonces no hay un f que dependa de teta, y h de z era 1, entonces la derivada parcial con respecto a teta de 0 es 0, y lo mismo para la z, para el dA de z, porque el f de z no está, porque en simetría cilíndrica ya dijimos que solamente depende de ρ. Y ahí es simplemente, como eso me dio 0, me queda 1 partido en ρ, la derivada parcial de ρ, de f de ρ por ρ. Y eso era lo que me decían. ¿Tenía alguna duda con eso? Ya. Y la C es lo que muy parecido al de la guía, que me decían que si en un campo tiene simetría selenoidal, es decir, que tiene la divergencia nula, sí, solo sí, para algún K perteneciente a los reales, el campo se puede escribir de esta forma. Entonces ahí es donde yo hice la doble implicancia, y primero partí diciendo, ya, supongamos que existe el K, entonces mi F se escribe así, K partido en rotongo, entonces le voy a calcular la divergencia a este campo. Entonces, como ya arriba ya calculé que la divergencia era 1 partido en ρ, dA de ρ, f de ρ, en este caso que es K partido en ρ, por ρ, ya, se me van los ρ y me queda la derivada parcial de ρ de K, eso es la derivada de una constante, entonces eso es 0, y sí,
se cumple para ese lado, que la divergencia es 0. Y después hay que hacerlo para el otro lado, que suponer que la divergencia es 0. Y eso es resolver la EDO. Aquí yo la resolví, y no me acordaba cómo resolver EDO, pero filo, me dio. Y ahí me daba que el campo era de esta forma, que eso era lo mismo que le preguntaban casi en la IA. Y ahí demostré que si un campo tiene simetría selenoidal, sí, solo sí se puede escribir el campo de esa forma. Y estas eran 2 preguntas. ¿Alguna duda del auxiliar 2? Estoy grabando, ¿cierto? Estoy grabando, sí, estoy grabando. Ya, entonces vamos con el auxiliar 3, ¿cierto? Cierto. Cierto, gracias. Habían preguntas en el chat, creo. Perdón. Estoy mirando la tableta. En la guía, en esa pregunta que se parece a esta, igual hay que hacer implicancia, porque de leerla no se me ocurre cómo plantearla. Sí, se hace también con una implicancia. Esa es la idea de la... O sea, cuando tiene simetría cilíndrica, lo H, lo U, todos esos se conservan. Sí, o sea, porque tú al principio no sabes si tienes simetría cilíndrica, porque están haciendo probarlo. Tú sabes que estás trabajando en coordenadas cilíndricas. Entonces tú simplemente calculas lo dr, la parametrización a de teta, dr a de, ya, la esta. Pero si tú ya sabes que tienes simetría cilíndrica, sabes que solamente va a sobrevivir el de Rho, porque derivar la parametrización que tiene simetría cilíndrica y se escribe solamente depende de Rho con respecto a teta, te va a dar 0. Doble, me faltó poner eso. Sí, es doble. No, y lo que digo de los parámetros, sí, se conservan. A eso iba. Ya. Karen, creo que tú me escribiste por correo. ¿Eras tú o era otra Karen? Déjame ver. Sí, eras tú, Karen. Te respondí y te dije que si te tincaba que viéramos lo de la P5 aquí en la sesión de consulta, y no me respondiste. Bueno, en verdad te respondí hace poco. Pero ya, ahí lo vemos. No me voy a acá al tiro, porque siento que por ¿cómo se llama? Por correo no se va a entender mucho. Ya. Sigamos con la auxiliar 3, que son varias preguntas. La P1 se las dejé propuesta, la hicieron. Igual le subí la pauta, pero supongo que esto es muy cálculo diferencial. ¿Cómo se llama ese cálculo? ¿Diferencial? Diferencial, ese. Es muy diferencial. Esto es lo que pasaban en diferencial. Que ¿ustedes cuándo en diferencial? El año pasado, por el estallido. ¿Alcanzaron a ver curvas en diferencial? No, La según yo verdad es que no, no se pero mucho. alcanzaba a ver muy pocas cosas. Sí, No, que curvas. nada. Es lo, de parametrización, ¿no? sí, es lo que no pescan de diferencial, ya. Pero La prueba para remontar el ROM. a nosotros nos rajaron en esa prueba. Fue como promedio 1. Ya, filo, da lo mismo. Oye, ¿Mm? yo no entiendo bien el concepto de parametrización. Como, ¿qué significa parametrizar algo? Ya. O sea, ahí Cuando tú pusiste la definición en el resumen, pero eso que empieza con un camino, pero no entendí nada. No, tranqui. Mira, no sé si el profe se los pasó de esta forma, yo no sé, porque el profe le sube los videos, no cacho, porque veo que sube como las cuestiones escritas. Pero una parametrización es que tú tienes una superficie cualquiera y la pasas a un... a ver, ¿cómo explicarlo? Sistema coordenado. Sí, a un sistema de coordenadas distinto, pero que puedes como no sé, no es eso en verdad, pero entiéndelo como que algo que tú puedes dibujar esa superficie con tu parametrización, ¿cachai? Expresarla en una función. Cállate, estoy hablando No yo. es como si yo pudiera mapearla. Sí, es que no sé a qué te refieres con mapear, no sé muchas palabras técnicas. Mapear como dibujarla. Sí, pues ser capaz de traducir. Eso. Tú, mira, si quieren, hay unos videos del profe, del del profe, que ahí como que él explica así como detalladamente, como en sus videos y ese dibujito,
qué significa parametrizar una superficie. Si quieren se los publico. ¿Les tinca? Sí, estaría bacán. Ya, hoy día los voy a buscar y se los voy a publicar. Vale, gracias. Pónganlo en por 2 porque el profe habla muy lento. Pero eso es como lo que dijo su compañero, mapearla. Eso, sí, es como dibujar la superficie. Un ejemplo, yo cuando te hice la del ciclista, como que yo, bueno, esta era una parametrización con solamente una variable, pero yo lo que hice fue como dibujar el caminito con mi parametrización que siguió el ciclista para llegar a la cima. ¿Cachai? Eso es parametrizar algo. Ya, pero por ejemplo, en la P1, que parte diciendo que está parametrizada por una función. Esto Sí. Uh-huh. significa que la función define como la superficie, ¿cierto? Claro. Una y luego curva. me dice que una curva. Y luego en la A me dice que encuentre su parametrización en longitud de arco S. O sea que ¿a eso te refieres con que le cambie como el sistema de coordenadas? No. Mira, acá, imagínate que yo te daba oye, esto es muy no, pero para que se entienda. Imagínate que tengo una función, ya x cuadrado, siempre es la misma, x cuadrado más z más 25r, ya. No, r no, porque tiene, ya r, ya, filo. Y esta es una función que depende de x, z y r. Y yo no tengo idea cómo dibujar esto, pero sé que puedo parametrizarla y su parametrización es esta, r de t. ¿Cachai? Pasé todo esto a una nueva... Eso es parametrizar. Pasar como esta función a esta parametrización que como que me dibuja la función... esto de hacer la longitud de arco S, o sea, la parametrización por la longitud de arco es... no es para... o sea, es parametrizar pero con otra variable, en este caso, pero es lo mismo, porque aquí solamente reemplazáis tu variable S, porque existen dos tipos de parametrizaciones. Claro. La parametrización normal, que es la, no sé, pues R de T en este caso, y la parametrización por natural o por longitud de arco, que es la de S, que es cuando despejáis S, que S es tu largo, ponte tú ya, calculé tu longitud de arco, que era esto, la norma de esta acá. Ya, aquí está esto, y eso era tu S, y después despejáis el S, sí, y lo chantáis en la parametrización original que teníais, en vez de T, y te da la... Claro. Esto es simplemente como escribir la función con respecto a X o escribir la función con respecto a Y, ¿cachai? Eso es... Ya. Eso. Ya. Pero entonces, ya, dime. Gracias. ¿Tenías otra duda? Dijiste de cómo meterlo. Ya, mira, veamos el problema entonces. Que no está acá. Está aquí. Ya, mira. Yo tengo aquí mi parametrización y tengo que calcular S, que S es el largo de gamma, ¿ya? Y yo veo, a mí me dicen que T pertenece entre 0 y gamma, entonces mi parametrización va a ir, o sea, mi largo de la curva, S, va a ir de 0 a T, que es, o sea, no, de 0 a infinito. ¿Dónde está? Acá. De 0 a infinito, que es donde se mueve mi parametrización, ¿ya? Entonces, yo ya calculé la derivada de R Javi. dime. Es que yo ahí en esa parte no entendí porque era de 0 a infinito. Porque T, que es tu variable, estamos buscando S de T es tu variable y se mueve entre 0 e infinito. Te lo dicen en el enunciado, creo. Aquí está. Con T perteneciente a 0 e infinito. ¿Cachai? Si me dijeran, ponte tú, X, ya, esto depende de X, ponte tú, y X pertenece entre 2 y 4, entonces para calcular el largo de mi curva de S de X, mi integral va a ir de 2 a 4, porque ahí es donde se mueve mi variable. ¿Ya? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, ya, calculé con la fórmula, derivé la parametrización, derivé la parametrización, saqué la norma, aquí está la norma, y después, ya, calculé la integral, que va de 0 a infinito de e a la menos t raíz de 2 de t. Lo saqué, tiré el límite cuando t tiende a infinito y eso me da 0, entonces, y e evaluado en 0 es 1, entonces me dio que el largo total de la curva es raíz de 2. ¿Ya? Y cuando encontré la parametrización natural, yo dije que S, en este caso, acá, yo sé que T tiende a infinito, ¿cierto?
Y para dejar ese expresado en función de t, entonces, que no el largo total acá sería cuando t está en el infinito, ahí puedo tener el largo total de mi curva, pero no, en un t cualquiera, el valor de mi s de t va a ser igual raíz de 2 por e elevado en el t inicial, que era 0, menos e elevado a menos t, ¿cierto? Entonces, esto me quedaba que st iba a ser raíz de 2 por 1 menos e a la t. ¿Y qué hice acá? Despejé t. Ya, despejé t, y me dio que era esto. Entonces, yo ahora, para tener mi parametrización por largo de arco, o sea, mi RDS, ¿qué tengo que hacer? Es reemplazar esta t que me dio en todas las t que estaban en la parametrización, pues. Entonces me quedaría mi integral de 0 a logaritmo de raíz de 2 partido en raíz de 2 menos s, o s menos raíz de 2, no, raíz de 2 menos s, e elevado a menos u, coseno u cuadrado, duda. Y ahí reemplazamos, acá, ahí está. Y ahí reemplacé todas las cosas, todas las t por el logaritmo natural de raíz de 2 partido en raíz de 2 menos s. Eso era chantar la t cuando la despejaba. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya. Esta parte de curvas es solamente fórmulas, nada más, es fórmula. Tenéis la fórmula y no sé, pues dicen, saca el vector tangente. Yo sé que el vector tangente, la derivada de la parametrización partió en la norma de la derivada de la parametrización. Después el vector normal, la derivada del vector tangente partió en la norma de la derivada del vector tangente. Sí, pues por eso. Entonces, pero esto es fácil, es solamente fórmula, nada más, no tiene así como un truquito, ay, esta cuestión no, así es simplemente te doy una parametrización y ahora derívalo, sácale la norma y te dan los vectores. Después el vector normal, te dan que el vector, el b es la tangente cruz, la normal, ahí saqué el t, el tau te dicen que es menos la normal por la derivada del b partido en la norma de r de t, ahí lo calculé, y eso, es fórmula, aplicar fórmulas, nada más, no tiene como mayor ciencia como otras partes, bueno, en verdad este ramo igual es como pura matraca. ¿Fabi? ¿Mm? Y otra cosa, ¿por qué el de S a dt es lo mismo que de R a dt? Es como por algo de notación nomás. En la parte B. En la parte B, espérame. ¿Cuál de S a dt? Ahí, S de S dt. O eso era un DR. El que está al lado del igual. Ay, estoy más perdida. ¿Está ahí? Ah, espérate, en la B, aquí. Sí, debajo de determinar. Ah. De... ¿Esta? ¿Esto? Sí, eso mismo. No, es un DR. Ah, eso era un DR. ¿Parece una S? Sí, Es que hice un DR flechita. Ay, no, que mis letras son feas, perdón. No, es un DR. Ah, pero ya, siempre fue un DRT. Ah, ya, bacán. Sí, porque si deriváis el S, no tenemos S tampoco, pues. Tendría que ser DR a DS, pero no. Sí. Esto siempre fue una R. Okay. Flecha. Gracias. Ya. Sigamos con la UX3. Ah, pero estamos en eso. Tips para sacar límites de integración para áreas. Lo vemos en la parte de área de superficie, es Nicolás Alejandro. Sigamos con esto. Ya vimos la P1, ahora vamos con la P2. Me decían que un ciclista subía una montaña parabólica. Acá también te puedo dar tips, o sea, esto es para calcular cómo, dónde se mueven las variables. Ya. Una montaña parabólica con esta fórmula. Y sí, un camino gamma de modo de alcanzar la cima tras realizar una vuelta en torno a la montaña. Tenía que encontrar la parametrización gamma. Oye, y encontrar parametrizaciones no es difícil. Es como, no sé, seguir tu instinto. Casi siempre tenéis que, para usar coordenadas curvilíneas, como que siempre es lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo x cuadrado más y cuadrado más z, 2pi. Entonces, ya, acá, si yo veo, esto es como la fórmula de un círculo. Y tengo un z. Entonces yo digo, ya, a una altura.
¿cierto? Eso me dice como esta fórmula. Entonces digo, ya voy a usar cilíndricas, pues si tiene pinta esto. Entonces yo sé que en cilíndricas la X es rho coseno de teta, el I es rho seno de teta, y el Z es Z, ¿ya? Entonces voy a reemplazar en mi fórmula y me va a quedar que esto es rho cuadrado más rho cuadrado, no, eso es rho cuadrado nomás, rho cuadrado más Z. Porque esto sería rho cuadrado coseno cuadrado de teta más rho cuadrado de seno cuadrado de teta más Z igual 2pi. Y aquí voy a ver en dónde se mueven mis ¿cómo se llaman? Variables. Entonces acá, ¿esto cómo me queda? Me queda... Ahí voy a verlo acá mejor. ¿Dónde estoy? Pregunta 2. Ya, acá. Acá tengo mi montaña, aquí está mi caminito horrible. Entonces, ¿qué me dice esto? Ya, si yo un ejemplo digo ya, en el inicio mi Z es mi altura, ¿cierto? O sea, siempre mi Z es mi altura. Mi Z es mi altura. Y en el inicio, cuando no he subido nada, Z va a valer 0. ¿Cierto? Voy a cambiar ya. Mi Z va a valer 0. Entonces, me va a quedar simplemente x cuadrado más y cuadrado igual 2pi. Entonces, ¿qué me dice esto? Que esto es una circunferencia de radio raíz de 2pi. ¿Cierto? Porque esto es la fórmula de una circunferencia. Y esto es el radio al cuadrado. Entonces, el radio de mi circunferencia es raíz de 2pi. Entonces, yo ya sé que mi montañita va a ser un círculo abajo de radio 2pi. Entonces después digo, ya, me dicen que una montaña, y cuando yo llego arriba, no voy a tener nada en el eje X ni nada en el eje Y. Entonces ya, tomemos X e Y en 0. ¿Cuánto va a valer Z cuando X e Y valgan 0? 2pi. Entonces la altura es 2pi. ¿Cierto? Entonces ya tengo donde se mueven mis variables. Tengo acá, ya después escribí x cuadrado más y cuadrado, eso era rho cuadrado. Entonces, yo cacho que rho se va a mover entre menos raíz de 2pi y raíz de 2pi. Y z se va a mover entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque el z parte de 0 y llega hasta donde llega la montaña, 2pi. Ya, ¿y qué hice ahora? Dije, ya, tengo que rho cuadrado más z es igual a 2pi. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejé rho, para que todo me quedara dependiendo de solo una variable. Porque yo para hacer este caminito no necesito más que una variable. Entonces dije, ya, despejo rho y me queda esto. Pero además a mí me decían que de z a de teta era a. Ya, entonces yo integré y me queda que z, que depende de teta, ¿cierto? Porque aquí dice de z a de teta, va a ser igual a una constante por teta más otra constante. Y yo ya sé de dónde se mueve mi z. Entonces ya, partamos en z igual 0, cuando todavía no comienza no hace ninguna curva el caballero. Está parado, todavía no empieza. Entonces, en z igual 0, me da que mi c es 0. Ya, y además por enunciado me dicen que el ciclista llega arriba cuando da una vuelta completa. No, ni más ni menos. Entonces, una vuelta completa, ¿cuánto es? 2pi. Entonces, yo sé que en el ángulo 2pi va a llegar arriba, que la altura también es 2pi. Entonces, esto implica que mi A es 1. Entonces, yo sé, por esto, como sé que mi A, que es 1 por 2pi, mi Z, que depende de teta, por A es 1, 1 por mi variable que es teta, más mi C, que era 0. Esto implica que Z es igual a teta. Entonces, como ya tengo que Z es igual a teta, reemplazo. ¿Y reemplazo dónde? En mi parametrización. Yo dije que mi parametrización era coordenadas cilíndricas. Entonces, me va a quedar rho coseno de teta, rho seno de teta, Z, sí, está bien. Y reemplazo los valores que tengo. El valor de rho. El valor de rho era 2pi menos z, pero ya sabemos que z vale teta. Entonces me va a quedar 2pi menos teta, acá también 2pi menos teta, coseno de teta, seno de teta, y como z tiene igual a teta, teta.
Entonces, ¿de qué depende el camino que sigue el ciclista? Solamente depende de teta. Yo puedo dibujar el camino que sigue el... Sí, esta parametrización representa el camino que sigue el ciclista para llegar a la cima. Y esta parametrización la puedo representar simplemente con el ángulo. Eso me dice esta parametrización. ¿Cachai? Un ejemplo, yo digo, ya, en el ángulo, un ángulo menor a 2pi, 3pi medio. En el ángulo 3pi medio, ¿dónde está el ciclista? Ya, entonces yo reemplazo aquí en teta 3pi medio, 3pi medio, 3pi medio, y me va a dar no sé, voy a inventar un número ya. Me va a dar 3, 5 y 9. No, si dije 3pi medio, acá me va a dar 3pi medio. 3pi medio. Entonces yo voy a ver en mi plano cartesiano, no, en mi plano en 3 dimensiones, la cuestión fea. Yo voy a ver en mi plano, en 3 dimensiones, este punto, aquí. Entonces yo sé que en el ángulo 3pi medio el ciclista va a ir en esta parte de la montaña. ¿Cachai? En el ángulo pi, el ciclista va a estar acá, ponte tú. Reemplazando el teta, sí, pero es que sí, debería estar bueno si parametrizáis en Z. Pero es que igual por algo te dan que de Z, de teta, es algo. ¿Cuánto era? ¿A? No, ¿cuánto era de Z, de teta? Sí, A. Por algo te lo dan, para que te dejen, para que lo dejes todo en función de teta, porque Z depende de teta, ¿cachai? Te dicen, de Z de teta es tanto. Entonces, eso te dicen que Z depende de teta. Entonces, si lo dejáis en Z, pero Z depende de teta, yo creo que no te pondría el puntaje completo, porque están diciendo que Z depende de teta. Mejor dejarlo de la cuestión. Javi, entonces lo que tenemos que hacer aquí es como encontrar el sistema de coordenadas que nos apañe, que en este caso era cilíndrica, y después tratar de dejar todo en función de una pura variable. Sí, eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace para encontrar parametrizaciones. Te da una función, tú decís como, oh, esto tiene pinta de cilíndrica, no, esto tiene pinta de esférica. Ya, si tiene pinta de esférica, entonces sé que mi X va a valer seno de phi, coseno de teta, no, rho, coseno de phi, ya, se saben las coordenadas esféricas. Entonces, si tiene pinta de esférica, chantáis eso en tu X, en tu Y, y ahí te va a dar la parametrización. ¿Me cachai? Es que me causa una confusión que debe ser muy ahueonada, pero es que cuando nosotros calculamos áreas sobre superficies, como que tenemos que hacer más o menos lo mismo, pero dejarlo en función de dos variables. Uh-huh, y eso es como sí. lo que a mí me trae perdida, así como si cuando calculo un área de superficies tiene que ver algo como con la parametrización. Es que sí, cuando calculáis áreas de superficie, que en una superficie las toroidales, no sé. Lo más probable, sí, hay que dejarlo en 2. Acá cuando yo te hago calcular área de superficie lo dejamos en 2. Lo dejáis en 2. Cuando sea un camino, lo dejamos en una variable, porque si lo dejáis en una variable, el área de superficies, si tenía una variable, ¿cómo hacía el producto cruz de las derivadas parciales? El producto cruz te quería, si tenéis solo una variable, ¿cómo así? Tener solamente una derivada parcial, entonces no podía ser un producto cruz, ¿me cacháis? Sé que no podéis calcular el área con la pura parametrización. O sea, con una parametrización en una variable no, pero mira, aquí me dan una superficie en la pregunta 4 y yo digo, ya, esto tiene pinta de cilíndricas, pues. Entonces digo que voy a ocupar coordenadas cilíndricas y reemplazo. Y si reemplazo, veo que todo me queda en función de teta y de rho, nada más. ¿Cachai? Tenía algo que dependía de 3 variables, z, x e y después me quedó todo dependiendo de rho y teta. Entonces ahora puedo hacer mi producto cruz con las derivas parciales con respecto a rho y con respecto a teta. En cambio, cuando tú vas a hacer un camino, ahí es con una variable. Ya sí, me queda más claro. Sí. Ya. Perfecto. Entonces vamos con la parte del área de superficie. Ya. Pregunta 4.
me dicen que calcule el área de esta superficie, que está aquí. Aquí. Entonces, digo ya, esta cuestión tiene pinta de coordenadas cilíndricas, porque tengo un círculo. ¿Cachai? Entonces, ya digo que mi X es esto, mi Y es esto, y mi Z es Z. Entonces ahora solamente reemplazo en la superficie que tenía, entonces me va a quedar que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual a 2. O sea, ¿eso quiere decir? Que ρ cuadrado es menor o igual a 2. ¿Qué me quiere decir que mi ρ cuadrado sea menor o igual a 2? Que ρ se mueve entre 0 y raíz de 2, ¿cierto? Perfecto. Además me dicen que Z es X por Y, entonces reemplazo. Y me queda que Z es ρ cuadrado, coseno cuadrado, seno cuadrado. Entonces me va a quedar que mi parametrización phi es de esta forma: ρ coseno de teta, ρ seno de teta y ρ coseno de teta, seno de teta. Ahí yo les dije que hiciéramos el cambio de variable del seno de 2 teta. Entonces me queda que mi parametrización es de esta forma. Además que teta se mueve entre 0 y 2 pi. Ya. Entonces acá saqué mis derivadas parciales con respecto a ρ, mi derivada parcial con respecto a teta, eso simplemente derivar. Hice el producto cruz, porque el área de superficie está dado por la integral de ds. ¿Y ds qué es? Esto. La norma del producto cruz de las derivadas parciales de, en este caso puse r y era ρ, de ρ a de teta. Bueno, en este caso sería como de u de v. Depende de la variable que esté usando, en este caso la de ρ a de teta. Aquí calculé el producto cruz, que ya, oye, yo estaba chata de calcular tantos productos cruz en esta auxiliar. Producto cruz, y este producto cruz igual era chato, y me dio que era esto. Y después calculé la norma, y me dio que la norma era esto. Y después simplemente integré. Y ya sabíamos dónde se movía R, ya sabíamos dónde se movía teta, y era solamente quedaba integrar. Y yo no me acordaba de mucho cómo integrar. Aquí como nada depende de teta, saqué el 2pi para afuera, y solamente me quedó el integral dependiendo de R. No sé si en la auxiliar podía decir como, porque si el profe veía el auxiliar y yo como saqué el 2pi para afuera, así, igual ordinario, porque los DIM no hacen eso, pues no sacan el 2pi para afuera, hacen eso como te queda la integral, la IFUBIN y toda la cuestión. Dime. Ahí en el producto cruz cambiaste... se me olvidó, ¿ρ por R? Ay, sí. Sí, Ah, ya. perdón. Dije, la parte de arriba la integral estaba como en función de R, entonces no me había quedado claro por qué. Perdón, era... todos esos R son ROs. Siempre me cambio de variable, pero sí, es un RO. Entonces, partí diciendo que era RO. La última integral de la superficie, ahí sí están bien puestos el de R de teta. ¿Aquí? Sí. Ya. Perdón por... Ya, y la B me daban un campo... ¿Cómo era la B? A ver, déjame mirarla. Aquí está. Ya, me decían, sea phi, ese campo que está ahí, y D el disco unitario en el plano U, V. Encuentre el área de phi sobre D. Entonces, lo que yo hacía era encontrar la superficie donde iba a encontrar el área, ¿cierto? Entonces, me decían que era el disco unitario. Entonces, el disco unitario, ¿qué quiere decir? Que U cuadrado más V cuadrado menor o igual a 1. Entonces, esto me queda que V cuadrado es menor o igual a 1 menos U cuadrado, despejé el V, y me queda que, ya, antes. Yo dejé fija una variable. Tengo dos. Sé que es un disco unitario. Entonces puedo dejar fija una. ¿Cuál? El U. Yo sé que el disco es unitario, ya tiene radio 1, entonces el U lo voy a dejar fijo, que se mueve entre menos 1 y 1. Y el V va a ser el que se mueva dependiendo de lo que se mueva el U. Entonces por eso despejé V en función de U. Y me quedaba que V era raíz de, o sea, más o menos raíz de 1 menos U cuadrado. Entonces, ya despejando, diciendo dónde se mueve mi U y dónde se mueve mi V, puedo escribir la superficie. Entonces, mi superficie T va a ser las variables U, V, donde U pertenece a menos 1,1 y V pertenece a menos raíz de 1 menos U cuadrado, raíz de 1 menos U cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué me queda? Me queda simplemente
sacar las derivadas parciales de phi, acá tengo phi, entonces aquí saqué las derivadas parciales, 1, 1v, menos 1, 1v, saqué el producto cruz de las derivadas parciales, y me dio u menos v, menos u, menos v, 2. Saqué la norma, y ahí me dio el 2u cuadrado más 2v cuadrado más 4, y acá es donde hice el cambio de variable. Y ustedes podrían haber integrado en esto, haber integrado así a lo maldito nomás en esto, iba a quedar la cuestión más fea del mundo, pero le dije, no, pues esto lo podemos hacer con polares. Entonces, simplemente me moví, dije que teta, o sea, que u era r coseno de teta, v era r seno de teta. Aquí dije dónde se movían mis variables, simplemente reemplazando, dije que el de u de v era r de teta, eso con lo que le dije delante. Y ahí reemplacé. Eso que dijiste ahí de los factores de escala. Acuérdate, cuando uno hace el cambio de variable, cuando uno pasa de una variable a otra, el profe se los pasó, esto se hace con lo de la matriz jacobiana y todo eso, y cuando uno saca la matriz jacobiana por el nuevo cambio de variable evaluado en la función. Y en la matriz jacobiana es la que te suelta el R. ¿Ya? O si no, y el de R de teta es porque son las variables que voy a trabajar en mi cambio de variable. Exacto, de R de teta. Y ese R es la multiplicación de los factores de escala y por eso sería solo como ρ, ¿cierto? ¿Que eso es la matriz jacobiana? Sí, sí. Era la multiplicación de los 3 factores de escala nomás. Sí. Yo antes de saber cómo sacar los factores de escala, calculaba la matriz jacobiana nomás de la cuestión y ahí me salían los factores que iban multiplicados. Antes me costaba aprenderme esas cosas de memoria. Pero si no se acuerdan, hacerlo de la matriz jacobiana. Y aquí calculé el área y me dio que el área era esto. Que lata calcular integrales. Después la pregunta 5, ya, esto es integral de superficie, y me dicen que la integral de f sobre una superficie S es f a de S, y si yo tengo una parametrización phi, lo que hago es evaluar phi en mi función f que me dieron y multiplico todo por la norma del producto cruz de u a de v. ¿Por qué por la norma del producto cruz? Porque el de S es la norma del producto cruz de u a de v, ¿cierto? Me dieron que mi f era esto, entonces lo primero que tengo que hacer es decir cuál va a ser mi phi. Me decían que S, mi superficie, era esta, que está acá, entonces yo dije ya, voy a ocupar polares de nuevo, y reemplacé los valores de polares, que ya saben que x es rho coseno de teta y e igual a rho seno de teta. Entonces reemplacé simplemente y dije que rho coseno de teta, rho seno de teta, 4 más rho coseno de teta, seno de teta, porque ese sería mi parámetro si lo escribo en función de x y z. Y después saqué mis... dije dónde se movía rho, me dicen que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 4, entonces esto quiere decir que rho pertenece entre 0 y 2, y teta pertenece entre 0 y 2 pi. Y después calculé las derivadas parciales de phi, producto cruz, norma del producto cruz, y después, ¿qué hice? Reemplacé, este es mi campo, mi f, y reemplacé mis valores de x, y z acá, entonces me quedaba z, ¿cuánto era? 4 más rho coseno de teta, rho seno de teta, x era, bueno, x cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado nomás, y por el ds, que el ds era la norma del producto cruz de rho de teta, y calculé la integral. Y eso, y calculé, ahí se acaba, y ahí calculé la integral, y nada más. ¿Alguna duda del cálculo de integral de superficie? ¿Puedes subir a lo último? Lo de la norma del producto cruz, que ese raíz de 3 salió al final del producto cruz nomás, ¿no? De la norma del producto cruz. Claro, claro, que lo pasamos de cartesiana a cilíndrica y por eso se supone que salen los factores de escala y esas cosas, ¿no? ¿Sí? No, mira.
O sea, cuando tú ocupas el factor de escala, cuando calculas el factor de escala es para calcular divergencia para rotor. Acá lo que yo calculé es el DS. ¿Qué me dice? El diferencial de superficie es la norma de las derivadas parciales, en este caso de ρ, el producto cruz de la norma de las derivadas parciales. En este caso de ρ de teta. De la parametrización, ¿no? O De la sea, parametrización, sí. ya. Tú derivas parcialmente tu parametrización, no sé, pues si es x e y tu parametrización, entonces deriváis con respecto a x, deriváis con respecto a y, hacia el producto cruz entre ambas, sacáis la norma de ese producto cruz y ese va a ser tu diferencial de superficie. Ahí claro, y queda por de ρ de phi. No, Sí, no es sí. que haya que poner después los factores de escala, eso es de ρ y de phi. Ya. No. Porque el diferencial de superficie se define como la norma del producto cruz por de ρ, o sea, por de u, de v, depende de todas las variables que tengáis. ¿Me entendí? No, en verdad son dos, pero ya. Sí. Son dos nomás, son dos. Ya, vamos a ver lo que me preguntó Karina. Vamos a ver lo de la P5. Ay, no vean esto. Ya. Esta es la P15. Cállate, Francisco. P9. P5. Ya. ¿Se acuerdan del teorema de la función implícita? No. No se acuerdan del teorema. Es de CBB. A mí me gustó este teorema. Me gustaba este y el de que lo pasaban juntos, el de la función implícita y la invertible, que tenían ya, da lo mismo. Ya, la función implícita, ¿qué te dice? Te dice que tú puedes escribir una función de la forma implícita, que es esta, y si, oye, se me olvidó el teorema, la definición del teorema, como formal, así que lo vamos a escribir bonito, lo tengo aquí, ya. Ya, si F pertenece a, ya, un ejemplo acá, tenemos que F pertenece a R3, a R, y es clase C1, tiene que ser clase C1, y además, yo sé que en algún punto, no sé, f de x0, y0, z0, la función es 0, y además tengo una derivada parcial de f, no sé, de f a de y, ponte tú, que es distinta de 0, yo puedo decir que existe un abierto en torno a estos puntos, donde yo puedo despejar mi función con respecto a una variable. En este caso, si yo tengo que en un punto, ya, x, y igual 0, yo sé que puedo despejar f de x igual y. ¿Cierto? Un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que tengo x cuadrado más y cuadrado igual 0. Entonces yo puedo despejar esto, me va a quedar y cuadrado igual menos x cuadrado. Que elegí lo más feo, pues. No voy a elegir uno más feo. Menos z. Entonces esto implica que, y esto igual a 0, que y cuadrado va a ser igual a z menos x cuadrado. Entonces yo puedo despejar de esta forma mi función. Pero ¿en qué puntos esto va a ser, en torno a qué punto esto va a ser, ¿cómo se llama? ¿Verdad? En torno a los puntos que se cumpla esto. ¿Y cuáles son esos puntos? Bueno, los puntos donde se cumple. A ver, si puedes, pero es que ahí, según yo, no llegas a que esa parametrización es C1 en U, sino en el interior de U. Según yo, ese dilema yo también lo tuve cuando hablé con el profe, porque también me costó esta pregunta, pero te dicen que acá esto es verdad, este f de x, y, z igual 0 para todo x, y, z perteneciente en gamma. ¿Es un gamma? Es un... ¿Cómo se llama ese? No es un gamma, pues. Ese que parece como un... Omega, gracias, omega mayúscula.
Entonces, yo le pregunté al profe y me dijo que como era para todo X, Y, Z perteneciente a omega, que sea clase C1, a ver, ¿cómo decirlo? Como se cumple que para todo X es como un vecindario donde se cumple que X, f de X, Y, Z igual a 0, es para todo X, Y, Z, y sé que la función va a ser C1 en un vecindario a donde se cumple que es 0, y esto es para todo X, Y, Z, entonces va a ser continua, o sea, va a ser clase C1 en omega. O sea, en ese U, que es mi vecindario, pero que es para todo X, Y, Z. ¿Se entiende lo que digo? ¿Nicolás Alejandro? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo usar el teorema así? Suponga que para un conjunto omega abierto se tiene que... Ah, ¿esta no es la guía que está ahora arriba? ¿Pusiste lo tipo, no? No, me está escribiendo por acá. ¿Quién? Ah, mandaron una novedad, no lo leí. Déjame preguntarle al profe y le respondo mejor por el porque no estoy segura. Según esto, según como yo lo había hecho, se podía. No necesariamente abierto. ¿Y para qué lo cambian? Que son pesados. El conjunto no es necesariamente abierto. Ya, mírame. Omega, pero debería ser el conjunto U. El conjunto U no es necesariamente abierto. Pero ¿para qué ponen que omega, que era U, no es abierto? Ya, voy a hablar con el profe a preguntarle porque nosotros lo habíamos hecho de esa forma y no había dado bien así, pues. Así que ya no les puedo dar la respuesta de lo que estaba haciendo. Pucha, no sé, entonces no cacho cómo hacerlo si no es así. Le voy a preguntar al profe y les digo, ¿ya? Igual Nika les van a preguntar esto en el control, o sea, yo ya sé cómo es el control. Y no Nika les van a preguntar esta cuestión, esto está muy rebuscado, muy bien. Así que tranqui. Para la pregunta 4, no he hecho la pregunta 4, hice toda menos la 4. Según yo... ¿Ah? Te iba a preguntar lo mismo porque caché que la clase pasada el profe pasó como 40 minutos, literal 40 minutos explicando como hints para la P4 y yo quedé así para adentro, no entendí nada. Pucha, tendría que verla. Oye, me dediqué a mirar la P5 por lo que me preguntó la Karen. Y... Cállate, pues, Francisco. Y... No... Como que me costó, la caché y parece que ya no la caché con lo que pusieron en novedades. Y no miré la P4, pero ahora dice... Considera esta identidad de rotor del gradiente phi es 0. Rotor de phi por f es igual al gradiente de phi cruz f más phi el rotor de f por el rotor de f. Así, para calcular el rotor de f se puede utilizar la linealidad del operador y descomponer el cálculo en una suma según. Rotor de f va a ser igual a la suma, el rotor de j igual a 1, rotor de f omega j sombrerito. Así el cálculo se simplifica por 1 y por 2. Ya, rotor de esa cuestión. Ya. Y si logramos, simplifica por 1 por 2, si logramos escribir f omega j algún campo escalar gradiente de omega j, donde omega j es el campo escalar coordenada curvilínea omega j. Ya. ¿Sí? Inspirándose en la idea anterior, pruebe la fórmula del apunte para el rotor. ¿Cuál es la fórmula del apunte? Sí, la P9 no entra, perdón. La P9 no entra porque es flujo y flujos no te entran. No te entran en este control. Puse todas las definiciones, pero al final me queda la derivada parcial al revés y no sé cómo sacar su recíproca.
F igual 0 para la P5. El profe dijo que el dominio de la función debe ser abierto y no necesariamente donde F igual 0 para la P5. Ya. Pucha, no sé cuál es la fórmula del apunte. ¿Cuál es la fórmula del apunte? Felipe M, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué? De la derivada parcial. ¿De qué? ¿De la derivada parcial de qué? ¿No hay una regla como las derivadas normales? ¿De qué pregunta estabas hablando? ¿De la P5? Felipe M. Aló, Felipe M. ¿Me escuchas, Felipe M? Pero es que, ¿de qué pregunta estaba hablando? Porque yo estaba mirando la P4 ahora. Ah, la P4. Ya, dime. A sobre B. Oye, es que estoy perdida en la P4 porque no sé cuál es la fórmula del apunte para el rotor en coordenadas curvilíneas. ¿Es la de esta? La que todos sabemos. Uy. Esta, H1, HB, HW. ¿Estas cuestiones? O sea, ¿esa? Ya, bacán. Ya, a ver qué me estás preguntando, Felipe M. El rotor de F. Entonces, si logramos escribir. Prohibir la fórmula del apunte para el rotor en coordenadas curvilíneas. Me queda una derivada parcial de omega de W a de X y al otro lado la derivada parcial de X a de W. ¿Hay alguna forma de llegar de la una a la otra? No sé, es que no me he puesto a ver la pregunta como... Estoy como perdida porque en verdad no sé en qué parte me... Ya, mira. Déjenme hacer la P4 ahora cuando termine la auxiliar, o sea, la sesión de consulta y voy a subirles como... A ver, ¿qué les puedo subir? Porque el profe me dijo que no podía responder dudas de esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Y si te unes al grupo de WhatsApp. Ah, ya, po. Ya, ¿dónde está el link? En el foro, creo. Sí. Ya, lo voy a buscar y ya ahí los voy... Ya, mejor ahí, porque el profe no está, ¿cierto? No debería. No. Ya, de infiltrarlo. Ya, ahí lo voy a ver. ¿Ya? ¿Les tinca mejor? Porque no estoy perdida porque ni siquiera me he puesto como a escribir esto. Dale. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿tienen alguna otra duda? No. Entonces no entra estas integrales que son con el vector normal, ¿o sí? No. ¿Cuáles integrales que son? Ah, no, la de flujo no. No entra. Esas no. No. Ah, ya. Es No. que igual te puedo preguntar acerca de eso sin que haya entrar. ¿Ya? ¿Qué me quieres preguntar? Es que dicen, o sea, como por definición va como los n tongo, entonces sería como partido por su norma, pero Sí, al se final simplifican. y queda solo el vector normal sin hacerlo unitario, ¿verdad? Exacto. Como tú Ah, tenías ya, vale. el de... Que Sí, me pasaba perfecto. eso y me preocupaba porque yo creí que tenía que usar el normal, entonces No, se no, te simplifican las normas. ya, maravilloso. Y otra duda que creo que igual está más o menos respondida, esto entra más, que en algunos auxiliares he visto que hacen los productos cruz, pero en coordenadas, no sé, cilíndricas, y según yo no es muy legal hacer eso, ¿verdad? O sea, como poner el rho, el θ y el z, por ejemplo, en la matriz de 3x3 y ir multiplicando en diagonal. Eso no es legal, supongo, ¿no? ¿El rotor o el producto cruz? Sacar el producto cruz. Okay, sí, pues sí, puedes calcular producto cruz en otro tipo de coordenadas, pues. Piensa que... Pero
o sea, es que ayer estuve tratando de hacer uno y lo intenté hacerlo como en cartesiana y después pasarlo a cilíndrica, o hacer al tiro el producto cruz en el determinante con cilíndrica, y llegas a cosas distintas. Va, pero mira, un ejemplo, yo acá cuando calculaba productos cruces lo hacía en coordenadas, un ejemplo acá, a ver, ¿dónde calculé producto cruz? No, y usted lo hizo en cartesiana, ¿no? Porque está el IJK. Ah, sí, no, sí, en cartesiana, está bien lo que me Ya, está diciendo. ya, entonces poner los vectores cilíndricos Sí. tongo arriba no llegas a... No, según yo no. Ya, vale, eso, gracias. De nada. ¿Alguna otra dudilla? Javi, Dime. ¿tú sabes cómo puedo escribir el rotor como para RN? Según yo el rotor es... no, según yo el rotor es en R3 nomás, hasta R3. En R3. Quizás, oye, ¿sabes que en verdad me quedó esa duda? No le pregunté al profe del rotor en RN, pero por ejemplo acá cuando tienen escrito el rotor incluso, lo tienen de 1 a 3. Así que supongo que es de 1 a 3. Allá, hasta R3. Ah, ya, gracias, Javi. Es que creo que había un control en la nube, creo que de ¿Ya? Gormaz, que había una fórmula como del rotor media rara, como para ¿Ya? RN, pero no la caché. Ah, no cacho, tendría que... Pero no les van a preguntar eso, así que no se preocupen tanto con rotor en RN, nunca le van a preguntar eso. Ya, gracias. Y Javi Núñez, ¿qué no entiendes aún de simetría? ¿Qué parte? Ya mira, que sea simétrico, por ejemplo, simetría cilíndrica, es que voy a escribirlo que solamente dependa de ρ. Porque al aumentar, un ejemplo, si tú vayas aumentando ρ, como es simétrico, todas las otras coordenadas, por así decirlo, también van a ir aumentando. Imagínate, a ver, ya, esférico, una simetría esférica. Imagínate que va a ir aumentando ρ, al agrandar ρ, se agranda toda la esfera porque es simétrico. ¿Me entendí? Eso quiere decir que sea simétrico en ciertas coordenadas, que al cambiar esa coordenada cambian todas. Oigan, chicos, ya estamos full pasados de la hora, llevamos como 1 hora y media. Voy a hablar con el profe para ver lo del AP4 y eso ya. Si tienen alguna otra duda de aquí a mañana, yo no voy a estar mañana durante el día porque me voy. Así que las dudas ojalá hasta hoy día en la noche. O sea, las puedo responder mañana en la mañana, pero como de la hora de almuerzo para adelante, yo cacho que no voy a estar. Así que si tienen más dudas, al correo o al foro, hasta, bueno, igual, si llego antes de las 6, también respondo las dudas, ¿ya? Claro, muchas gracias. Ya, que estén bien, cuídense. Vale, igual, cuídate. Vale, gracias. Chao, Javi, gracias. Gracias. Chao, ¿qué tal? Que estén bien. Gracias, Javi. Chao. Para la...